quiero decir que compartir las alabanzas, la palabra de Dios, es lo mejor que nos puede pasar en estos tiempos que vivimos. Qué gran desilusión, como decía el hermano recién, llegar a ese momento y que Dios no nos conozca. Hoy decimos tenemos que conocer a Dios y eso es así, pero tenemos que lograr que Dios nos conozca a nosotros. Orábamos recién por el hermano, que era avanzado de edad, y nosotros vemos las noticias y se perdió la vida. Pero perder la vida si no estás en paz con Dios. Porque dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo decía, para mí es ganancia. Porque ni podemos imaginar, no lo puede describir la palabra, el lugar que vamos a ir, pero eso si Dios nos conoce. Si Dios nos separa y somos ovejas, no cabritos. Y escuchaban, quiero ser breve, pero quería compartir una palabra esta mañana. En las noticias hay una mancha en el sol que no se sabe qué catástrofe puede traer a nuestro país y al mundo. Veíamos la catástrofe de Buenos Aires ayer anoche y sigue hoy. Y leía esta palabra que habla del tiempo del fin, cuando estemos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir un texto en Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, el verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén a la palabra de Dios. Y esto lo estamos viviendo, no solo la mancha del sol, las señales de la luna, las estrellas. El otro día estaba en un campo y hace rato no veía el cielo de noche, qué cantidad de estrellas que se mueven, que caen, decíamos cuando éramos chicos. Pero hay otra señal que es más cerca de nosotros, angustia de las gentes. ¿Quién puede negar esto que existe hoy? Hablamos con las personas y notamos que hay angustia de la gente. Y confundidas a causa del bramido del mar. El tsunami, cuando yo era chico no conocía lo que era el tsunami. Y ahora vemos que incluso en nuestro país estaban alerta al sur el otro día porque tenían miedo por un terremoto. El terremoto dice que va a haber y está viendo todos los días. Y tenían miedo, se iban alejando de la costa porque tenían miedo. Y acá está escrito, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas, porque queda claro, la Biblia nos advierte, desfalleciendo los hombres, no sabiendo qué hacer, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Y eso es lo que está pasando hoy. Pero no queda ahí. Entonces verán al Hijo del Hombre en las nubes. Por ahí se confunden porque Jesús primero viene a buscar su iglesia. Eso está claro en Tesalonicenses. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y eso lo podemos probar con Apocalipsis, porque las 7 iglesias son 7 tiempos, ¿no es cierto? Y cuando termina este tiempo, nosotros vemos que arrebata la iglesia y comienza el juicio sobre este mundo. Dios nos libre de tener que quedar y enfrentar ese juicio en la tierra. Las cosas que sobrevendrán son tremendas, pero Dios tiene que hacer justicia, Dios es justo. Y se predica poco hoy de esto. Se predica más del amor, la compasión, y no es amor, es compasión. Por eso dice que, y nos escribe a nosotros la iglesia, en Pedro dice, no queriendo que ninguno perezca. Habla la iglesia,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, hermanas, tenemos que tener en cuenta esta palabra. Y con respecto a las señales, desde el Antiguo Testamento está escrito que ni de las señales del cielo tengamos temor, aunque las naciones las teman, porque nosotros estamos confiados en que Él nos venga a buscar, y cuando nos venga a buscar, que nos halle velando, orando y esperando su venida, que está próxima. Dios los bendiga y